En el lujoso salón de la mansión familiar en las afueras de Madrid. El eco de un portazo resonó como un trueno. Alejandro. Con el rostro enrojecido por la ira y las lágrimas. Acababa de ser expulsado de su propia vida por su padre. El magnate inmobiliario Ricardo Vargas. Quien le había gritado que un hijo gay no tenía cabida en su imperio. Lo que Alejandro hizo a continuación. En un arrebato de dolor. Fue filtrar documentos confidenciales de la empresa familiar a la prensa. Desencadenando un escándalo que no solo arruinaría la reputación de su padre, sino que también lo arrastraría a él mismo al abismo de la culpa eterna. Alejandro corrió por las calles empedradas del barrio de Salamanca. El corazón latiéndole con fuerza mientras el peso de las palabras de su padre le aplastaba el pecho. «Eres una vergüenza. Fuera de mi casa», había bramado Ricardo. Su rostro contorsionado por el desprecio. Alejandro. A sus 25 años. Había reunido todo su coraje para confesar su orientación sexual. Esperando al menos un atisbo de comprensión en ese hombre que lo había criado con mano de hierro. Pero en su lugar. Recibió un rechazo absoluto que lo dejó tambaleante. Llegó al pequeño apartamento de Carlos en el centro de la ciudad. Jadeando y con los ojos hinchados. Carlos. Su novio desde hacía 2 años. Abrió la puerta con preocupación en su mirada. Era un profesor de historia de 28 años. Con una vida modesta pero llena de calidez. Lo opuesto al mundo opulento de Alejandro. Dios mío. Ale. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, atrayéndolo hacia adentro y cerrando la puerta. Alejandro se derrumbó en sus brazos, sollozando mientras relataba la confrontación. Me ha echado. Carlos. Dice que no soy su hijo. Que mi elección lo avergüenza delante de todos sus socios conservadores. Carlos lo consoló, pasando una mano por su cabello castaño, intentando calmarlo. Pero en el fondo de su mente, Alejandro ya tramaba algo. Sabía demasiado sobre los negocios de su padre, evasiones fiscales, sobornos a políticos locales para obtener licencias de construcción en zonas protegidas de la Sierra de Madrid. Durante años, había sido su sombra en la empresa, aprendiendo los entresijos del Imperio Vargas. No puedo dejar que me destruya así, murmuró Alejandro, apartándose de Carlos. Tengo que hacer algo. Mostrarle que no soy débil. Esa noche, mientras Carlos dormía, Alejandro se sentó frente a su portátil en la mesa de la cocina. Sus dedos temblaban sobre el teclado mientras recopilaba archivos que había copiado en secreto meses atrás. Por si acaso. Eran correos electrónicos incriminatorios, contratos falsos y transferencias bancarias sospechosas. Si él me rechaza por quien soy, yo lo expondré por quien es, pensó. Justificándose, envió un correo anónimo a un periodista de investigación del País, adjuntando los documentos. Al presionar enviar, una oleada de euforia y terror lo invadió. ¿Era esto venganza o justicia? Al día siguiente, el sol de Madrid iluminaba las calles. Pero para Alejandro, el mundo parecía más oscuro. Carlos, al enterarse de lo que había hecho, palideció. Ale. ¿Estás loco? Esto podría destruir a tu familia entera. Y a ti también. ¿Qué pasa si te rastrean? Alejandro defendió su decisión con vehemencia. Merezco respeto. Él me ha quitado todo, la casa, el dinero, mi futuro en la empresa. Ahora sentirá lo que es perderlo todo. Pero Carlos,
Con su ética firme forjada en aulas universitarias. Veía el peligro moral. La venganza no resuelve el rechazo. Solo lo multiplica. Piensa en tu madre. En tus hermanos. La familia Vargas era un pilar de la alta sociedad madrileña. Ricardo. De 55 años. Era un hombre imponente. Con cabello plateado y una fortuna construida sobre desarrollos urbanísticos controvertidos. Su esposa. Elena. De 52. Era una mujer elegante pero sumisa. Atrapada en un matrimonio de conveniencia. Los hermanos de Alejandro. María de 27 y Pablo de 22. Vivían bajo la sombra del patriarca. Ignorantes de los secretos más oscuros. Alejandro siempre había sido el favorito. El heredero aparente. Hasta que su sexualidad lo convirtió en paria. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo rugía órdenes a sus abogados. Encuentren quién filtró esto. El escándalo estallará si sale a la luz. ¿No sospechaba de su hijo, en su mente? Alejandro era solo un desviado débil. Pero Elena, con intuición materna, llamó a Alejandro esa misma tarde. Hijo, ¿dónde estás? Tu padre está furioso. Pero sé que podemos arreglarlo. Alejandro colgó. El corazón dividido. ¿Arreglar qué? ¿Su identidad? Los días siguientes fueron un torbellino. El periodista contactó a Alejandro de forma anónima, confirmando la recepción y pidiendo más detalles. Alejandro, impulsado por el rencor, proporcionó más evidencia. Carlos intentaba disuadirlo, esto no es sobre justicia. Ale. Es sobre dolor. Tu padre es homófobo. Sí. Pero destruirlo lo cambiará. Alejandro replicaba, la sociedad española ha avanzado. Pero gente como él la frena. ¿No ves las protestas en Chueca? La gente lucha por derechos. Y yo estoy luchando por los míos. Pero el conflicto interno crecía. Noches de insomnio donde Alejandro cuestionaba, ¿era esto liberación o autodestrucción? Recordaba su infancia, vacaciones en la Costa Brava, donde Ricardo lo enseñaba a nadar. Pero también las miradas de desaprobación cuando jugaba con muñecos en lugar de balones. La presión familiar lo había moldeado, obligándolo a esconder su atracción por chicos en la adolescencia. Conocer a Carlos en una fiesta universitaria había sido su salvación. Un amor genuino que lo hizo sentir completo por primera vez. Sin embargo, la filtración empezó a tener consecuencias. Un socio de Ricardo canceló un trato millonario, citando rumores inquietantes. Ricardo, paranoico, interrogó a empleados, despidiendo a 2 inocentes. Elena sufría en silencio, medicándose para el estrés. Alejandro, desde el apartamento de Carlos, seguía las noticias con una mezcla de satisfacción y culpa. He empezado algo que no puedo parar, confesó a Carlos una noche, mientras cenaban paella casera. Carlos, con ojos preocupados, respondió, aún puedes retractarte. Contacta al periodista. Di que fue un error. Pero Alejandro negó, no. Él debe pagar. La tensión escalaba. En una cena familiar sin Alejandro, Ricardo explotó, ese chico me ha traicionado al ser lo que es. Si supiera quién filtró esos documentos, lo destruiría. Pablo, el hermano menor, defendió tímidamente, papá. Quizás debamos aceptar a Ale.
Ricardo lo silenció con una mirada gélida. María. Ambiciosa. Veía oportunidad en el caos para ascender en la empresa. Alejandro. Meanwhile. Enfrentaba su propia tormenta. Amigos comunes lo evitaban, temiendo asociarse con el hijo rebelde. Carlos. Leal. Lo apoyaba. Pero el estrés afectaba su relación. Te amo. Ale. Pero esto nos está consumiendo. Alejandro prometió, pronto acabará. Pero en su interior dudaba. ¿Valía la pena el precio? El escándalo estalló como una bomba en los titulares de la prensa española. Imperio Vargas en la mira, acusaciones de corrupción y evasión fiscal. Gritaba la portada de El País. Ricardo Vargas. El intocable magnate. Se encontró de repente en el centro de una investigación judicial, con inspectores de Hacienda allanando sus oficinas en el Paseo de la Castellana. Alejandro. Oculto en el apartamento de Carlos. Vio las noticias en la televisión con el estómago revuelto. Lo que había empezado como un acto de venganza personal ahora amenazaba con derrumbar no solo a su padre, sino a toda la red de influencias que sostenía su vida anterior. Carlos apagó el televisor. Su rostro serio. Ale. Esto ha ido demasiado lejos. La policía podría rastrearte. Alejandro. Pálido. Replicó, usé un VPN y cuentas falsas. Estoy a salvo. Pero la duda lo carcomía. Esa noche. Recibió una llamada de su madre. Alejandro. Por favor. Ven a casa. Tu padre está destrozado. Dice que si no paras esto, nos arruinará a todos. Elena sonaba rota. Su voz temblorosa revelando el peso de años de sumisión. Alejandro colgó. Pero las palabras lo persiguieron. ¿Era él el villano ahora? En los círculos sociales de Madrid. Los rumores volaban. En el club de campo, donde Ricardo solía cerrar deals, sus amigos lo abandonaban. Un viejo socio. Un banquero conservador. Le dijo, Ricardo. Con un hijo así y ahora esto. Es tóxico para los negocios. Ricardo. Furioso. Contrataba detectives privados para encontrar al filtrador. Quien sea. ¿Pagará? Juraba. Pero en privado. El rechazo a Alejandro lo atormentaba. Recordaba al niño que admiraba su éxito. Y se preguntaba si su rigidez católica, heredada de una familia franquista, lo había cegado. Alejandro. Meanwhile. Lidiaba con el aislamiento. Su cuenta bancaria, congelada por su padre, lo dejaba dependiente de Carlos, quien trabajaba horas extras para cubrir gastos. No soy una carga, insistía Alejandro, buscando empleo en bares de Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí, entre luces neón y música electrónica, encontró solidaridad. Un activista LGBT, Miguel, de 35 años, lo animó, lo que hiciste es valiente. La homofobia en las élites necesita ser expuesta. Pero Carlos discrepaba, valiente sería confrontarlo cara a cara. No desde las sombras. La relación de Alejandro y Carlos se tensaba. Una noche, discutiendo en su pequeño balcón con vistas a la Gran Vía, Carlos explotó, «¿Estás obsesionado? Esto no es sobre nosotros. Es sobre tu rabia».
Alejandro contraatacó, tú no entiendes. Crecí ocultándome por miedo a él. Ahora, por fin, soy libre. Pero la libertad venía con un costo. Carlos, herido, se fue a caminar solo, dejando a Alejandro reflexionando sobre sus elecciones. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Un fiscal de anticorrupción. Una mujer tenaz llamada Laura. Interrogaba a empleados de Vargas. Pablo, el hermano, fue llamado a declarar. Nervioso, mintió sobre su conocimiento de los tratos. Pero la culpa lo carcomía. María, astuta, usaba el caos para negociar un ascenso, traicionando sutilmente a su padre al filtrar información interna a competidores. Si él cae, yo subo, pensaba, ignorando el daño familiar. Alejandro decidió confrontar a su familia. Se coló en una reunión en la mansión, usando una llave oculta. Encontró a Ricardo solo en su estudio, rodeado de papeles. «Papá», dijo Alejandro. Su voz firme pero quebrada. Ricardo levantó la vista, sorprendido. «¿Tú? ¿Vienes a regodearte?» Alejandro negó, «Vine a decirte que sé lo que hice. Fui yo quien filtró todo». El silencio fue ensordecedor. Ricardo. En shock. Balbuceó, hijo de puta. ¿Por qué? Alejandro respondió, porque me rechazaste por amar a un hombre. Quería que sintieras mi dolor. La confrontación escaló. Ricardo. Rojo de ira. Gritó, tú, amor, es una aberración. La Biblia lo dice. La sociedad lo sabe. Alejandro replicó, la sociedad cambia. España tiene matrimonio gay desde 2005. ¿Por qué no puedes cambiar tú? Elena entró, atraída por los gritos, y suplicó, basta. Por favor. Pero Ricardo, herido en su orgullo, expulsó a Alejandro nuevamente, fuera, y reza para que no te denuncie. Devastado, Alejandro regresó con Carlos, quien lo esperaba ansioso. Lo enfrenté. Confesó. Carlos lo abrazó, eso es progreso. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente. Ricardo, en un acto de desesperación, contactó a un fixe para encubrir la filtración, sobornando al periodista. Sin embargo, el escándalo ya era público. Y protestas de activistas LGBT se congregaban fuera de las oficinas de Vargas, coreando contra la homofobia y la corrupción. Alejandro, viendo las noticias, sintió una punzada de remordimiento. ¿He liberado algo o solo he destruido? Miguel, el activista, lo invitó a unirse a una marcha en la Puerta del Sol. Allí, entre banderas arcoíris, Alejandro habló por primera vez públicamente, mi padre me rechazó por ser gay. Y yo lo expuse por corrupto. ¿Es eso justicia? La multitud aplaudió. Pero en su interior, el conflicto rugía. Carlos, apoyándolo, advirtió, la exposición trae consecuencias. Tu familia sufre. Efectivamente. Elena cayó en depresión, hospitalizada por ansiedad. Pablo, abrumado, confesó a la fiscal sobre más irregularidades, traicionando a Ricardo para salvarse.
María. Oportunista. Huyó a Barcelona con fondos desviados. Alejandro enfrentaba su propia crisis moral. En terapia. Recomendada por Carlos. Exploraba su ira, crecí en una jaula dorada. Donde el amor era condicional. El terapeuta preguntaba, ¿vengar el rechazo resuelve el trauma? Alejandro dudaba. La alta sociedad madrileña chismeaba, los Vargas se desmoronan. Ricardo. Solo. Reflexionaba en su mansión vacía. Por primera vez. Cuestionaba sus creencias. Un viejo amigo gay. Reprimido. Le dijo, rechazar a tu hijo te costará todo. Alejandro y Carlos. En su apartamento. Intentaban reconstruir. Pero una llamada anónima amenazó, sabemos quién filtró. Pagarás. El miedo se instaló. La investigación judicial contra Ricardo Vargas se intensificaba. Con allanamientos en propiedades familiares en Marbella y Toledo. Alejandro. Ahora bajo el radar de detectives privados contratados por su padre. Se mudó temporalmente a un hostal en Lavapiés para evitar rastreo. Carlos. Leal pero exhausto. Lo visitaba en secreto. Ale. Esto es una guerra. ¿Cuándo parará? Preguntaba. Alejandro. Con ojeras profundas. Respondía, cuando él admita que se equivocó. Pero Ricardo no cedía. En una rueda de prensa en el Hotel Riz. Defendió su inocencia, estas acusaciones son un ataque vil. Orquestado por enemigos. ¿En privado? Sabía la verdad. Confrontó a Pablo, tú declaraste en mi contra. Pablo. Llorando. Admitió, papá. No podía mentir más. Tus tratos nos destruían. María. Desde Barcelona. Cortó lazos, sobreviviré sola. Elena. Dada de alta. Visitó a Alejandro en el hostal. Hijo. Tu padre es un hombre roto. Su educación lo moldeó así. Pero te quiere. Alejandro. Conmovido. Replicó, me rechazó por amar a Carlos. Eso es amor. Elena suspiró, en España. Hemos progresado. Pero las viejas generaciones luchan. Dale tiempo. Pero Alejandro. Herido. La despidió, el tiempo no borra el dolor. En Chueca. Alejandro se involucraba más con la comunidad LGBT. Miguel lo introdujo en un grupo de apoyo. Donde compartía su historia. Ser rechazado por familia duele. Pero exponer corrupción. ¿Fue ético? Un miembro. Un abogado gay de 40 años. Opinó, la homofobia es sistémica. Tu acto la desafía. Otro discrepaba, venganza personal no es activismo. Carlos. Meanwhile. Enfrentaba presión en su trabajo. Colegas conservadores murmuraban sobre su pareja problemática. No dejes que esto nos separe. Suplicó Alejandro. Pero el estrés culminó en una pelea, elegiste la venganza sobre nosotros. Alejandro. Defensivo. Gritó, elegí ser yo mismo. Carlos se fue. Dejando a Alejandro solo con sus demonios. Ricardo. Acorralado. Ofreció un trato a la fiscal, confesar evasión a cambio de indulgencia. Pero exigió anonimato sobre el filtrador. En una noche de insomnio. Llamó a Alejandro, sé que fuiste tú. ¿Por qué me traicionaste? Alejandro. Sorprendido. Respondió,
Tú me traicionaste primero. Rechazándome. Ricardo. Voz quebrada, mi mundo no acepta eso. Perdería todo. Alejandro replicó, yo perdí todo por ser auténtico. La conversación abrió una grieta. Ricardo admitió, quizás me equivoqué. Pero colgó abruptamente. Alejandro. Esperanzado pero cauteloso. Compartió con Miguel, tal vez cambie. Miguel advirtió, los poderosos rara vez lo hacen sin costo. El clímax llegó en el juicio. Ricardo. En el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vio a Alejandro en la audiencia. Sus miradas se cruzaron. Cargadas de emoción. La fiscal presentó evidencia. Incluyendo los documentos filtrados. Ricardo. Declarando. Evitó mencionar a su hijo. Asumiendo culpa parcial, errores de negocio. No corrupción intencional. Fue condenado a multa millonaria y probation. Salvando prisión. Fuera del tribunal. Paparazzi acosaban. Alejandro se acercó a Ricardo, papá. ¿Podemos hablar? Ricardo. ¿Exhausto? Asintió. En un café cercano. Confesó, tu filtración me salvó. En cierto modo. Me obligó a ver mis fallos. Alejandro. Incrédulo, pero me rechazaste. Ricardo suspiró, mi fe. Mi círculo. Es complicado. Pero eres mi hijo. Elena se unió. Mediando. Pablo y María. Ausentes. Enviaron mensajes de apoyo distante. Alejandro sintió alivio. Pero también ira residual. Aceptarme significa aceptar a Carlos. Ricardo dudó, dame tiempo. De vuelta con Carlos. ¿Quién había regresado? Alejandro reflexionó, lo confronté. Y cedió un poco. Carlos sonrió, eso es victoria. Pero el precio era alto, la familia fracturada. Confianza rota. Alejandro. Ahora trabajando en una ONG LGBT. Canalizaba su experiencia en advocacy. En una charla en la Universidad Complutense. Dijo, el rechazo familiar duele. Pero las decisiones impulsivas cuestan más. Preguntas del público cuestionaban, ¿fue moral filtrar? Alejandro admitía, dudoso. Pero necesario. Sin embargo, una traición final acechaba. María. Resentida. Filtró a la prensa la identidad de Alejandro como el whistleblower. Hijo gay de magnate expone corrupción por venganza. Titularon. Alejandro. Expuesto. Enfrentó backlash, amenazas en redes. Pérdida de privacidad. Carlos lo protegió, juntos lo superaremos. Pero Alejandro se preguntaba, ¿valió la pena? Con su identidad revelada. Alejandro se convirtió en un símbolo polarizante en la sociedad española. En redes sociales. Alejandro Vargas trendaba, algunos lo alababan como héroe LGBT. Otros lo condenaban como traidor familiar. En las calles de Madrid. Manifestantes proderechos lo vitoreaban en Sol. Mientras conservadores lo vilipendiaban en misas católicas tradicionales. Alejandro. Abrumado. Se refugió en el apartamento de Carlos. Desconectando su teléfono. Esto es lo que quería evitar. Murmuró Carlos. Abrazándolo. La exposición trae odio. Ricardo. Desde su mansión ahora en venta para pagar multas. Enfrentaba su propia tormenta interna. Periodistas lo acosaban, rechazó a su hijo por ser gay.
En una entrevista con La Sexta. Admitió parcialmente, cometí errores como padre. La sociedad evoluciona. Y yo debo hacerlo. Pero en privado. A Elena, ese chico me arruinó. ¿Elena? Fortalecida. Replicó, tú lo arruinaste primero. Pablo. Mudado a Sevilla para empezar de cero. Llamó a Alejandro, hermano. Lo que hiciste fue duro. Pero abrió mis ojos. Apoyo tu causa. María. Sin embargo, cortó todo contacto. Viéndolo como enemigo. La familia. Una vez unida por riqueza. Ahora era un mosaico roto. Alejandro. En terapia intensiva. Exploraba su trauma, mi venganza fue un grito de auxilio. El terapeuta Nadid, las decisiones morales ambiguas definen quiénes somos. En el grupo de apoyo. Compartía, exponer corrupción por rechazo personal. ¿Fue egoísta o altruista? Debates acalorados surgían, en una sociedad homófoba. Cualquier medio justifica el fin. Carlos. Su ancla. Proponía, dejemos Madrid. Empecemos en Valencia. Alejandro dudaba, huir no resuelve. Pero el acoso escalaba, huevos lanzados a su puerta. Mensajes amenazantes. Miguel. El activista. Ofrecía protección, únete a nosotros formalmente. Tu historia inspira. En una manifestación masiva en el Orgullo de Madrid. Alejandro habló desde el escenario, fui rechazado por mi padre millonario por ser gay. Filtré sus secretos para vengarme. Pero pagué un precio alto, culpa. Aislamiento. Peligro. Vale la pena luchar así. La multitud rugió. Pero en backstage. Colapsó en brazos de Carlos, me arrepiento de partes. Ricardo. Viendo el discurso en TV. Sintió un pinchazo. Llamó, hijo. Ven a casa. Hablemos de verdad. Alejandro aceptó. Cauteloso. En la mansión. Ahora más humilde. Ricardo confesó, mi rechazo fue miedo. Miedo a perder estatus en mi mundo conservador. Pero perdí más, a ti. Alejandro lloró, acepta a Carlos. Entonces. Ricardo. Tras pausa, lo intentaré. Invítalo a cena. La cena fue tensa. Carlos. Nervioso. Conversó con Ricardo sobre historia española. Rompiendo hielo. Elena sonreía. Pablo se unió virtualmente. María ausente. Ricardo. Al final, no apruebo todo. Pero eres familia. Alejandro sintió cierre parcial. Pero sabía que la aceptación verdadera tomaría tiempo. Meses después. Alejandro escribió un libro, Rechazado y Vengador, una historia gay en España moderna. Se convirtió en bestseller. Sparking debates sobre ética, familia y sociedad. En entrevistas. Decía, mis elecciones fueron controvertidas. Pero me despertaron. Sin embargo, el remordimiento persistía. Viendo a Ricardo envejecido. Luchando con deudas. Alejandro cuestionaba, ¿destruirlo fue correcto? Carlos respondía, aprendiste. Eso cuenta. La historia culminó en una reconciliación frágil. En Navidad. La familia se reunió parcialmente. Risas forzadas. Pero genuinas en momentos. Alejandro y Carlos. De la mano. Simbolizaban cambio. Pero el viaje dejó cicatrices,
Confianza rota. Lecciones duras. Alejandro. Reflexionando. Se preguntaba si todo valió la pena. ¿Fue moralmente correcto que Alejandro filtrara los secretos de su padre como venganza por el rechazo homófobo? ¿O debería haber elegido un camino de confrontación directa sin dañar a inocentes?